Compañeros, compañeras, muchas gracias a la dirigencia de APSE, del SEC, de ANDE por permitirme estar aquí. Un saludo también a los compañeros del CITUM, de las asociaciones de desarrollo y todas las fuerzas que están aquí. Hoy vivimos una coyuntura difícil, por supuesto que sí. Día 44 de la huelga. Ha sido una lucha dura. Yo en primer lugar quiero felicitarles y agradecerles por esta lucha que ustedes han venido dando. Ustedes como educadoras y educadores de Costa Rica han dado un ejemplo, porque la verdad es que ustedes, no me voy a cansar de decirlo, han seguido enseñando durante todo este tiempo y le han dado una lección muy importante, decisiva, a nuestros niños y niñas. Una lección fundamental, que es que los derechos se defienden. Los derechos se defienden y se ganan peleando, no agachados, no de rodillas, peleando en las calles, luchando, denunciando, hablando. Así que ustedes han seguido educando a nuestro pueblo. Y yo quiero agradecerles por eso. En segundo lugar, quiero decir también que este movimiento, pase lo que pase con el expediente 20.580, ha alcanzado grandes logros que no podemos ignorar. El más importante, la unidad en la lucha. La unidad sindical es una conquista de este pueblo. Durante muchos años nos pasaron por encima porque las fuerzas sociales estaban divididas. Y ustedes lograron primero la constitución de la unidad sindical, que obviamente ha costado. Yo he estado en reuniones y sé lo que eso cuesta y lo difícil, y a veces la lentitud que es para tomar decisiones por todo lo que hay que negociar a lo interno. Pero este movimiento no solo ha logrado la unidad de las fuerzas sindicales, sino también la unidad con otros sectores sociales. El fin de semana estuve en Guanacaste y en Punta Arenas y en Limón, y he andado por todo el país, y ahí lo que se ve es que se ha logrado recuperar la vinculación del movimiento sindical y del magisterio con otras fuerzas sociales, agricultores, campesinos, pescadores, movimiento comunal, movimiento social, pueblos indígenas, que se han sumado, y se ve mucho más fuerte en las regiones, pero se han sumado a apoyar esta lucha por la justicia tributaria en Costa Rica. Y ese es un gran logro de ese movimiento, y es algo que no habría que perder. Pase lo que pase, la unidad del magisterio, la unidad sindical es fundamental para las luchas que vienen, porque esto está apenas empezando, compañeros y compañeras. Y yo sé que hay momentos difíciles y a veces uno quiere pelearse con el compañero o la compañera que toma una decisión diferente en el marco de la lucha, pero no podemos dejar que nos quiebren, no podemos dejar que nos dividan, porque ahí sí que van a pasar la aplanadora. Hay que aprender de otras experiencias, recordar esas otras experiencias. Este movimiento ha logrado una conciencia cívica en Costa Rica, ha logrado posicionar en la agenda el debate sobre la justicia tributaria, que es el debate esencial en cualquier estado, en cualquier país. ¿Cómo se van a financiar los programas del Estado? ¿Quiénes tienen que pagarlos? Un debate que los grupos poderosos siempre han querido soslayar, que discutamos otras cosas. Ustedes han logrado poner esa discusión esencialmente en Costa Rica. Este movimiento ha logrado las movilizaciones más grandes, al menos que yo recuerdo. No soy tan viejo, pero de que yo recuerde estas marchas y estas movilizaciones que ha logrado la lucha contra el combo fiscal, multitudinarias. Lamentamos tener un gobierno que no quiere escuchar, pero no podemos ignorar esos logros fundamentales. No podemos ignorar tampoco que cuando esta lucha empezó éramos dos o tres los diputados que nos oponíamos o que teníamos críticas al combo fiscal, y ustedes lograron que 22 diputados se pronunciaran en contra y que el gobierno no lograra su objetivo. Que los promotores del combo fiscal no lograran su objetivo de los 38 votos.
lo buscaban desde un comienzo. Ustedes no tienen idea lo que hicieron para lograr esos 38 votos, cómo presionaron, amenazaron con las peores tácticas y maniobras de la política tradicional cochina, y sin embargo no lo lograron, e incluso lograron que fracciones de los partidos tradicionales se quebraran al interno y se generara una discusión que no se había generado antes. Este movimiento ha tenido logros sustantivos y estamos todavía en esta encrucijada. Votaron el primer debate, el expediente 20.580, pero aquí no hay ninguna lucha que se haya perdido. La única lucha que se pierde, compañeros y compañeras, es la que se abandona, ¿verdad? La que se abandona. Pero también es cierto que hay muchas formas de dar la lucha, y ahora voy a hablar un poquito de eso al final. Pero antes veamos lo que tenemos enfrente. Tal vez a veces olvidamos eso. Tenemos enfrente una crisis fiscal que es grave, hay que reconocerlo. En eso coinciden todos los analistas, prácticamente. La crisis es grave, el Estado no genera ingresos suficientes para cubrir sus gastos y ha tenido que irse endeudando cada vez más, y el endeudamiento ha llegado a tal nivel que cada vez es más difícil obtener nuevos préstamos y las tasas de interés van subiendo y la economía del país se va debilitando. Eso es cierto. Donde no tenemos acuerdo es en quiénes son los causantes de esa crisis, ¿verdad? El gobierno y los grupos poderosos han escogido que esa crisis la paguen los trabajadores, públicos y privados, pero realmente los causantes de la crisis son otros. Malos gobiernos que hemos tenido, que permitieron el despilfarro y la corrupción, y sobre todo, por encima de todo, una escandalosa evasión fiscal y elusión fiscal y fraude tributario y robo de impuestos que supera el 8% del Producto Interno Bruto, mucho más que el monto acumulado del déficit fiscal. Leyes débiles que han favorecido la ecuación, la elusión y la evasión, autoridades que han sido permisivas y que han permitido que esto se vaya agravando. Una crisis fiscal que han causado banqueros, grandes evasores, políticos corruptos, pero que ahora quieren que la pague el pueblo. Ese es el debate que tenemos aquí. Pero vean ustedes entonces la situación. Hay una crisis fiscal grave, seria, que hay que atender. Y yo creo que en eso coincidimos prácticamente todos. Se necesitan reformas en Costa Rica, se necesita una reforma fiscal justa que atienda a este problema. Pero lo que ha pasado aquí es que los grupos poderosos económicamente encontraron en la crisis y en el actual gobierno y en sus debilidades y contradicciones una oportunidad para trasladarle la factura de la crisis, no a los que la causaron, no a ellos mismos, sino a los trabajadores y trabajadoras de este país. Encontraron esa oportunidad, y eso es el combo fiscal. El combo fiscal es la estrategia que encontraron para aprovechar esta crisis y aprovechar la debilidad del gobierno para empujar una agenda que han venido impulsando desde hace mucho tiempo, que no habían podido impulsar. Son como sopilotes, ¿verdad? Se están aprovechando de una situación crítica y han encontrado la oportunidad de meter eso. Bueno, enfrente tenemos esas fuerzas. Esta es una lucha, y eso es un análisis importante, que ha tenido enfrente un adversario muy poderoso. No es solo el gobierno, prácticamente están unidos los grandes grupos empresariales, el poder económico de este país se ha unido en torno a ese objetivo de aprobar esa ley. Los grandes medios de comunicación han cerrado filas, prácticamente todos, alrededor de ese objetivo de aprobar esa ley. Los partidos tradicionales que tienen presencia todavía en la Asamblea Legislativa, Liberación y la Unidad, tuvieron una gran oportunidad. Ellos podrían haber inclinado la balanza hacia un lado o hacia el otro, podrían haber sido grandes decisores y haber inclinado la balanza hacia una reforma fiscal justa, solidaria, pero decidieron plegarse con estos grupos de poder económico e impulsar este plan fiscal. Entonces vean que no ha sido una lucha fácil, porque enfrente tenemos fuerzas sumamente poderosas
que en otras luchas que hemos ganado se han dividido, pero ahora han formado esa gran coalición. Un gobierno acorralado, pero que además ha expresado contradicciones increíbles, posturas autoritarias que yo creo que nadie esperaba, y una incapacidad de dialogar que nos sigue sorprendiendo e indignando. Ese es el combo fiscal. Una salida a la crisis que están aprovechando los grupos más poderosos para pasarle la factura a los trabajadores de este país y trabajadoras y seguir impulsando la agenda neoliberal. Una ley injusta, esencialmente injusta, porque es injusto que se acepte aquí. Ya tenemos los reportes de que aumentó la pobreza en Costa Rica en el último año. Más de 20.000 hogares pasaron a la pobreza. Y ahora nos presentan una ley que va a encarecer la canasta básica y los medicamentos con la aplicación de impuestos nuevos, y que las mismas autoridades reconocen que va a aumentar la pobreza al menos en 18.000 personas, y siguen impulsando la ley cuando habría otras alternativas, porque les hemos presentado alternativas. El movimiento sindical presentó alternativas, una propuesta de 39 puntos que permitiría atender esta crisis sin generar esta situación. Una ley que además es injusta porque pone impuestos a la canasta básica y a las medicinas, pero no hace lo suficiente y lo que habría que hacer para frenar la evasión fiscal, que se concentra en el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el 60% del impuesto sobre la renta se evade o se elude a través de distintas maniobras, portillos legales, y en ese combo fiscal más bien debilitaron los mecanismos que habíamos impulsado para combatir la evasión fiscal, y metieron a última hora grandes amnistías, grandes exoneraciones tributarias. Entonces tenemos una ley desequilibrada que va a golpear a los que menos tienen, pero hace muy poco para que los más ricos de este país paguen de acuerdo a su riqueza. Y aún sabiendo que eso no resuelve la crisis, metieron el capítulo de empleo público que golpea los salarios de los trabajadores, y no solo, como dice la prensa mentirosa, de altos jerarcas o salarios de lujo, pensiones de lujo, golpea los salarios de los trabajadores de ingresos medios y trabajadores de ingresos bajos, y golpea, por supuesto que sí, a las y los educadores de este país, que no son los causantes de la crisis. Y además metieron, de lo que se discute poco, pero es muy grave, el capítulo de la regla fiscal. Hoy sale en Delfino CR un artículo muy bueno de la doctora Juliana Martínez, investigadora de la Universidad de Costa Rica, les invito a que lo lean, que explica en palabras sencillas el absurdo, la estupidez, la injusticia de la regla fiscal. Cómo esta regla fiscal va a afectar a la caja, va a afectar la inversión social, cómo es contradictoria, porque en momentos de crisis más bien habría que permitirle al Estado invertir más en programas sociales para que no crezca la pobreza, para que no crezca la desigualdad, y más bien lo que están haciendo es derogar las leyes que garantizan financiamiento a los comedores escolares, al CENSINAI, al PANI, a FODESAF, que financia la mayor parte de los programas sociales de este país, a las juntas de educación. Y de eso no habla la prensa, eso no se le ha terminado de informar a la ciudadanía. Entonces, hay muchos motivos por los cuales esta es una lucha justa. Y también lo es porque aquí los que han violentado los procedimientos democráticos son los que han estado tramitando ese combo fiscal en la Asamblea Legislativa atropelladamente, sin consulta. Es una barbaridad que en la Asamblea Legislativa no hayan querido recibir a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. No los quisieron recibir ni siquiera para entregar un pliego de peticiones, ni siquiera dejarlos entrar al edificio principal de la Asamblea Legislativa, donde estaban metidos los representantes de las zonas francas, los representantes de la UCAEP, negociando para que le quitaran cosas y le metieran cosas al proyecto de ley. Metieron también una nueva exoneración para las zonas francas. Entonces, realmente ese es el panorama, el escenario en el que nos encontramos hoy. Un proyecto sumamente injusto, que no es la vía para solucionar la crisis fiscal. Hay otras alternativas, que fue aprobado en primer debate, pero que tiene cada vez más cuestionamientos. Nosotros peleamos para que hicieran las consultas legales en el momento en que había que hacerlas, no quisieron hacerlas.
¿Por qué no quisieron hacerlas? Vean lo que ha pasado. Finalmente consultaron y ya hay 51 municipalidades